Siendo las 22:30 horas y habiendo quórum, la Cámara de Senadores da inicio a la misma hora que hace 50 años de la sesión extraordinaria convocada a efectos de recordar aquella del 26 de junio de 1973. Lo que significa, ¿no?, esta fecha. Qué fecha, ¿eh? Una fecha muy especial. Este 27 de junio. Qué momento. Se apaga una democracia que venía en penumbras. Hoy hace 50 años que Uruguay sufría un golpe de Estado y pasaba a vivir uno de los peores momentos de su historia. ¿Por qué se llegó a todo esto? ¿Cómo se llegó a todo esto? ¿Cuáles son las causas de la desaparición de la democracia en Uruguay? No es una decisión espontánea, impulsiva, fruto de alguna razón de momento. El que habla es Juan María Bordaberry. Yo creo que hay todo un proceso detrás, anterior a la disolución de las cámaras, que viene de décadas atrás. Generalmente los golpes de Estado son multicausales. No puede hacerse sin remitir a la década anterior. A fines de los 50, principios de los 60, mueren todos los líderes políticos, todos. Ese es un hecho poco analizado, queda sin sus principales referentes. El elemento fundamental que es el desprestigio de la clase política. Ese desprestigio es el que determinó que las Fuerzas Armadas fueran adquiriendo a su vez prestigio. ¿Cuándo es que entran los militares en acción? Después de la fuga de Punta Carretas. El primer mito tupamaro y el más asentado entre los jóvenes es este que dice: el MLN se construyó históricamente previendo que el Uruguay iba a desembocar en una dictadura. Es una falacia que aún hoy se repite. La verdad es que en el año 72 los tupamaros tampoco creían en la democracia. El modelo en toda América Latina era el golpe de Estado, y el golpe de Estado militar. Y el sueño del MLN era tener una herramienta para cuando viniera ese momento. En el año 61, el Che Guevara visitó Uruguay. Cuando habló en el Paraninfo, cuando todo el mundo había ido a escucharlo, que pedirle a los jóvenes que empezaran la revolución de una vez, el Che Guevara dijo: ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad de avanzar por cauces democráticos sin derramar sangre. Cuando se empieza el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último. Uruguay, cuando surge la guerrilla, era el país menos pobre de América Latina, con menos diferencias sociales, con mejor calidad de vida, evidentemente que con un modelo en caída y con inflación. Desde el punto de vista meramente interior no había nada que lo justificara. El 73 fue el rescate de la nación. El que habla es Juan María Bordaberry. Agredida no solo por la revolución tupamara y comunista, sino también por el descaecimiento de la vitalidad de las instituciones que regían en el país. Contrariando esa teoría realmente inconsistente de los dos demonios, los militares no llegaban para cumplir el rol de comisarios. Los militares ya tenían un proyecto golpista que encontró a la figura ideal en la presidencia de la República en Juan María Bordaberry. No es solamente los tupamaros, la guerrilla y el ejército, sino también que la clase política tiene su gran culpa desde el año 1969 en adelante. Y un golpe de Estado que no ocurrió el 27 de junio. Empezó a ocurrir ya bastante antes, muy claramente en febrero de 1973. Que el poder ya no estaba en los partidos políticos. El sistema político estaba tan desprestigiado que a la opinión pública no le importó nada. Al contrario, estaban más prestigiadas las Fuerzas Armadas que los partidos. Quien convocó al respaldo civilista era un presidente que no creía en la democracia, no creía en los partidos. ¿Cómo íbamos a poder mantener la democracia si había un presidente que no creía en ella? Cuando la Marina se subleva y se instala en la Ciudad Vieja para resistir el golpe de Estado, el presidente Bordaberry ordena a la Marina que se retire y que no resista porque está causando perjuicios económicos. Febrero debería pasar a la historia mucho más que junio, porque ese fue el hecho. Sin febrero no podía haber existido junio. A partir de allí era un tema de tiempo y finalmente Bordaberry da el golpe. El 27 de junio, por cadena nacional de radio y televisión, Bordaberry emitía un mensaje a la ciudadanía. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones. A mí lo que más me conmovió de toda la ceremonia fue el momento en que la vicepresidenta Beatriz Argimón, una mujer, le da paso a la memoria. Le vamos a dar la palabra en el mismo orden que fue hace 50 años al señor senador Wilson Ferreira Aldunate, al señor senador Amílcar Vasconcellos y al señor senador
Enrique Rodríguez. El presidente Luis Lacalle Pou, los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, José Mujica y todo el espectro político reunidos en el Senado de la República recordando la última sesión de 1973. Estos actos conmemorativos son importantes porque nos hacen reflexionar sobre lo que pasó en un país que en algún momento imaginaba que nunca iba a suceder algo de estas características y sin embargo vean lo que ocurrió hace 50 años. Las democracias hay que cuidarlas y las dictaduras se previenen también. Creo que para el sistema político es también un sacudón, ¿no? De cuidar lo que tenemos hoy. Si nos trasladamos a lo que hoy está ocurriendo en el Parlamento entre oposición y gobierno en otros escenarios, a mí realmente me preocupa un poco. Hay muchos actores políticos que no están actuando como deberían estar actuando. En aquel momento fue la violencia política. Hoy hay otro tipo de violencia que puede también alcanzarlo y dañar lo institucional. Se están peleando más y pasándose facturas que cuidando lo que tenemos. Lo que yo más he visto es como todo el mundo se reivindica, nadie hizo nada malo, poca autocrítica sobre todo eso que bueno, que nos terminó llevando a que perdiéramos la democracia. La autocrítica del Partido Colorado en la voz del senador Ope Pasquet. Tengo el derecho de hacerlo y siento además que tengo el deber de hacerlo para señalar las responsabilidades de mi partido. El decreto de disolución de las cámaras está firmado por el presidente Juan María Bordaberry. El presidente Bordaberry fue elegido por el lema Partido Colorado. Esa es nuestra gran responsabilidad. Casi diría que mi responsabilidad era no hacerlo más que hacerlo. El que habla es Juan María Bordaberry. Yo creo que la democracia había sido la causa de todos los males que había padecido el país. Es un día de dolor, pero también de heroísmo el de hoy. Porque en el mismo momento en el que se ocupaba esta casa, en Laureles y Tellier, en el corazón de La Teja, la clase obrera tomaba su decisión más heroica. Haciéndole un homenaje a la huelga del 73, esa huelga memorable que duró unos cuantos días. Esa misma noche y en días posteriores fueron descabezados los sindicatos, la CNT. Después de 48 horas donde estuvieron machacándole en la cabeza de la gente a través de la televisión y de la radio con comunicados intimidatorios diciendo que ha puesto en toda su evidencia el juego político que es consigna de la CNT y las agremiaciones que le sirven ciegamente al dar su respuesta al crítico momento que vive la nación. Todavía no mostraban la enorme contundencia de la acción social masiva llevada adelante por la CNT. El Ministerio del Interior intima a todos cuantos están dificultando el normal desarrollo de las jornadas de trabajo. Toda aquella cosa con la musiquita militar y con las transmisiones en cadena destinadas a quebrar aquel acto de resistencia. Los 9 de julio hicimos una manifestación en la tarde que fue algo brillante. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una puerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El acto del 9 de julio fue acordado con las fuerzas políticas que se habían pronunciado decididamente contra el golpe y en apoyo a la acción que estábamos llevando adelante los trabajadores. Deberán regularizar la prestación de los servicios y la normalización del trabajo antes de la hora 7 del día de mañana, sábado 30. El del lunes siguiente, el 27 de junio, fue el silencio que había a las 10 de la mañana en esas zonas fabriles. Vamos a tener que aprender a convivir con el dolor, y vamos a tener que aprender a convivir con la indignación, y vamos a tener que aprender a convivir con el miedo, que esa era nuestra circunstancia, pero que valía la pena. Hace poco la hija de un compañero desaparecido me decía: no se olviden de los desaparecidos, como la lista es larga. Vaya en Peré y en Medina, asesinados en el medio de la huelga general, el orgullo de quienes pusieron la piel para enfrentar al fascismo. Más allá de las deudas pendientes, de los desaparecidos, de los muertos, de los torturados salvajemente, también quedaron otras secuelas. Las secuelas de los hijos de la dictadura, que tuvieron que irse de un país, que tuvieron que enfrentar una realidad diferente, que vivían el miedo de sus padres, que sentían el frío de sus padres, y los padres que sentían el miedo por sus hijos. Por cada uno de esos casos en los cuales uno fue preso, está desaparecido,
estuvo en el exilio, militó en la clandestinidad. Hay un círculo concéntrico que se agranda y que va tocando a otras personas. Hace 7 años y medio que estamos casados. Se va a acabar, se va a acabar. Ahora al obelisco. Por libertad, democracia, trabajo. Todos juntos. Domingo 17:30. Convocan partidos políticos uruguayos. Sí, a los partidos silenciados durante una década y a los políticos injuriados, perseguidos. Yo creo que lo más importante de esta jornada no estuvo en el estrado, siquiera en la proclama, sino en el pueblo, en los cientos de miles de personas que llegaron hasta el obelisco. En las cárceles la represión tuvo en la tortura una expresión salvaje y cobarde en todo el país. Todos ellos sufrieron las consecuencias de esa dictadura y las siguen sufriendo hasta el día de hoy, porque todavía no pidieron perdón, porque todavía no reconocieron que nos quitaron el derecho a decidir. Muerte, censura, torturas y casi 200 personas desaparecidas dejaron como saldo una herida que hoy, casi 40 años después del retorno a la democracia, sigue abierta. Honramos a los que se han ido para siempre. Cantamos a los que estando en la tierra ya están renaciendo con el trigo. Se convoca elecciones para el 25 de noviembre de 1984. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la república! Colocar la banda presidencial al doctor Julio María Sanguinetti. ¡Viva la democracia!